Bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo prometido es deuda, ¿eh? En el vídeo anterior dijimos que íbamos a los Pinares de Rodena. Rodeno. Y aquí estamos, en los Pinares de Rodeno. Es un paisaje protegido, como su propio nombre indica, hay pinos y piñas. Y el Rodeno esperamos verlo también. Sí. Que es la roca de la que está hecho el castillo de... Está aquí, ¿no? Ahí no llego a leerlo. Ah, sí. ¿Y allí hay un vídeo? Ah, también, sí. Sí, lanza un vídeo, ¿no? Sí. A este castillo, ahí. Ahí. Y se me fue. Y vamos a subir un piquito que en el anterior vídeo que estábamos viendo las cosas estas romanas de Egea de Albarracín, pues vimos este piquito que nos puso ojitos. Y ya que no hacemos ruta en bici, pues vamos a hacer un poco de montaña. Las cosas son como son, la cabra tira al monte. Sí. Como no tuviéramos en los planes, Sí. esto va para adelante. Además, mola porque como que todo el mundo va de Albarracín a los Pinares desde allí y desde aquí desde Egea de Albarracín, es que no hay nadie. Vimos 4 coches pasar, ninguno paró, somos los únicos aquí. Así que nada, seguimos con este road trip por las montañas vacías, esta vez en el Pinar de Rodena. No, Rodeno. Creemos que eso de ahí al fondo es Peña Palomera, la que subimos hace un par de días ahí en Ferrata. Ya tenemos encima. Vaya vistas que hay, guapísimos. Se ve Teruel, que el pico ese alto ahí. Peñarroya. Se ve la Peña Palomera, se ve... De la zona de donde llegamos hace unos días, de allí de Zaragoza ya. Estuvimos ahí arriba, donde la torre de vigilancia de fuego es aquella, que está una chica ahí vigilando. Está muy bien eso, que haya aquí control de vigilancia contra los incendios y demás, porque esto además, siendo tan seco y vamos con tanta piña aquí abajo. Y realmente es un pinar bastante importante súper guapo. Y por allí se asoman las Peñas Rojas, que era esta roca de Rodeno. Para allí tiraremos ahora. Sí, es decir que la ruta en sí es bastante... Sin más, o sea, la ruta es un poco feucha, no es bonita, pero bueno, la cima sí que mola ver las vistas. Pero bueno, vamos a seguir viéndolo. Por la carretera vamos a hacer una ruta así todo por el Pinar para verlo entero y luego nos vamos a bajar en un punto que hay unos abrigos rocosos donde hay pinturas rupestres por lo visto. Pinturas rupestres por lo visto. Pero bueno, por ahora para abajo, que hay que bajar todavía. Sí, para abajo.
al sitio donde estamos, que es un parque protegido de pinos, que esta parte, por cierto, se ve preciosa, mejor que donde estuvimos antes, y vemos lo cerda que es la gente, o sea, está lleno de clines. O sea, esto es una cerdada, tío, aquí en este sitio. Vamos, qué ofensivo, ¿eh? Bueno, pues vaya atardecer, ¿no? Sí, qué precioso. Yo he de decir que por aquí el pinar es precioso. Sí. Así como el otro lado tampoco era especialmente bonito. Yo no sé si es porque era el pinar ahí al lado de la pista, pero lo cierto es que tampoco era un pinar, no sé, muy denso ni muy espectacular. Bueno, y es que mira la roca ahí. Todo Sí, lo es rojo. que llama la atención. Bueno, de hecho, aquí hay zona de escalada, viene mucha gente aquí a hacer boulder. Hay zonas que están acondicionadas para hacer boulder y otras que está prohibido. Hay que informarse bien de las zonas donde ir. No olvidemos que esto es un paisaje protegido. Igualmente también hay zonas de anidación de aves y todo eso. Esto no lo pongas, da igual. No. ¿Se ve en qué? ¿Una hora? Bueno, nosotros porque vimos una parte, pero hay otra zona que hay más abrigos y esto realmente puede llevar mucho más tiempo. Hay como 3 o 4 puntos que hay abrigos. Aquí vinimos a la zona que más abrigos se cubría y claro, las cubres todas con una rutita que luego acaba en el mirador este. Claro. Entonces ya era la hora de caer el sol y esta era la que más nos interesaba porque podíamos ver todos los abrigos de esta zona y asomar al mirador para el atardecer. Lo malo es que mira para allá y el sol se pone para allá. Entonces no es el atardecer ahí de la puesta de sol, pero bueno, ves las luces, cómo cambian y eso es bonito. Ves la Peña Palomera otra vez, ¿cómo no? La vemos siempre. Está en todos lados. Bueno, veíamos aquí también el piquito al que subimos un poco antes. Es un sitio precioso, ¿eh? La verdad que el Pinar de Ródena... el Pinar de Rodeno, que es que no nos acaba de entrar en la cabeza, ¿eh? El caso es que yo siempre me acuerdo de los nombres, pero ya una vez terminada la visita, y luego ya no se me olvidan. Pero hasta que no me marcho del sitio, no me acuerdo de ellos. Pues eso, este Pinar es un sitio, vamos, precioso. Acabo de decir una mentira, porque no me acuerdo el nombre del castillo en el que estuvimos.
Qué mentirosa, Patri. Lo que decíamos, que el Pinar muy chulo, merece la pena, porque también solo pasar con el coche por esa carretera... ¡Ay, qué preciosidad! O si venís en bici, hacerla en bici... ¡Buah! En bici tiene que ser una pasada. Mira, veníamos con la intención de hacer en bici pistas aquí. Yo creo que lo que tengo ganas ahora es de hacer carreteras aquí. Pero carreteras como estas. Claro, las secundarias, las terciarias, las pequeñitas, de verdad. Que van por sitios preciosos y rueda bien. Bueno, rueda bien si tu rueda va bien. Pues eso, chicos, que muy chulo, que no solo está Albarracín aquí para visitar, hay mucho más. Que por cierto, no lo visitamos en el próximo vídeo, próxima semana, esperemos, veréis Albarracín. Llevamos 2 o 3 días por aquí y todavía no lo conocemos. Solo lo hemos visto de pasada. Así que, próxima semana, Albarracín. Ya sabéis. Adiós. ¿Cómo se graba Low Cost Traveler? Aquí vemos el cámara haciendo un plano fijo, buscando recursos naturales, y ahora vamos a hacer el plano. Y así grabamos un planito. Ya está, y así caminamos más, el doble. ¿Veis una personita? Es una personita con su boquita, su nariz y sus ojitos. Personita. Aquí vemos a Patri grabando sus locuras. Está como una tella. Sí, personita. Ya René, que no tiene imaginación. Hola, porque para la vuelta va a estar... Pues ven, el bicho volador.